la voluntad humana de Cristo. Cristo tuvo, como verdadero hombre, tuvo voluntad humana. Voluntad humana. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 681 que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. De forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Como verdadero hombre, pues tiene su voluntad humana, pero esa voluntad humana está siempre en coordinación, está subordinada, está en obediencia plena, esa voluntad humana, a la voluntad divina. De manera que no le hace resistencia, no le hace oposición la voluntad humana a la voluntad divina. Cuando Jesús le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es como si estuviera hablando a la voluntad humana a la divina. Pero que no se haga lo que yo diga o lo que yo quiera, sino según tu voluntad. Está totalmente subordinada, no se opone, no le hace resistencia, aunque esté humanamente hablando, aunque esté con una gran preocupación, pero no le hace oposición, no le hace resistencia. Así deberíamos de buscar vivir de esa manera, no oponernos, no resistir a la voluntad divina. Podemos pedirle a Jesús esa gracia, a la Santísima Virgen María, esa gracia, que nuestra voluntad humana sea como la voluntad humana de Jesús. Dice el numeral 475 que Jesús tiene dos voluntades, dos operaciones naturales. Es de suma importancia conocer la doctrina católica, porque no podemos, en la doctrina se nos dice qué es lo que debemos creer, cómo debemos de entenderlo. Es incorrecto decir que Jesucristo tiene dos personas. No se puede decir que Jesucristo tiene la persona humana y la persona divina. Eso no es correcto decirlo, pero sí es correcto que Jesús tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Pero no es correcto decir que Dios tiene dos personas. Si alguien no conoce la doctrina, pues si le dicen Jesucristo es falso o verdadero, decir que Jesucristo tiene dos personas, porque como Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y creo que la mayoría de católicos sabe de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por lo tanto tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero aunque tenga dos naturalezas, no tiene dos personas. No se puede decir que en Jesucristo hay dos personas, una persona humana y otra persona divina. Eso no es correcto decirlo. Pero sí es correcto decir que en Jesucristo hay dos voluntades, dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre. O sea, la voluntad humana está siempre en obediencia, no pone resistencia, sino que siempre está subordinada a la voluntad omnipotente, a la voluntad omnipotente. ¿Y qué es lo que hace que uno se rebele o que le falle a Dios? La falta de conocimiento. Por esa unión de la naturaleza humana a la persona del Verbo,
que hemos dicho que Jesucristo solamente tiene una sola persona, hay una sola persona, de manera que el catecismo siempre cuando se refiere a Jesucristo dice a la persona del Verbo, no dice a la persona divina. ¿Por qué? Porque en Jesucristo no hay dos personas, solamente hay una persona en Jesucristo, la persona del Verbo. Y en Jesucristo existen dos voluntades. Y la voluntad humana siempre está subordinada, está en total obediencia, no se opone, no se resiste a la voluntad divina. En Cristo posee dos voluntades, dos operaciones naturales, divinas y humanas. No se oponen, sino cooperantes. Las dos voluntades son cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo. La voluntad humana quiere siempre lo que quiere la voluntad divina. Entonces, en Jesucristo existen dos naturalezas, la humana y la divina. Existe una persona y existen dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana y la voluntad divina. La humana y la divina. También en Jesucristo existe el alma racional. En Jesucristo existe el alma racional. Y hemos visto anteriormente, hemos comentado cómo en aquel tiempo algunos pensaban que la Odisea, ¿cómo se llama este señor? Que se me olvida este personaje. Apolinar de la Odisea afirmaba que el Verbo había sustituido al alma racional. Y contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. El alma racional humana. El alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. De manera que en Jesucristo podemos encontrar el alma racional, como dice el numeral 471, y en Jesucristo también encontramos la voluntad humana. Encontramos una alma racional, una voluntad humana. En Jesucristo encontramos una sola persona, la persona del Verbo. La persona divina asume la naturaleza humana. Encontramos dos naturalezas, la humana y la divina. Y también encontramos en Jesucristo dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, porque es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y la voluntad humana no está opuesta, no se resiste, está subordinada a la voluntad del Omnipotente. Son cooperantes estas dos voluntades, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.